Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez, hoy tengo un episodio muy especial, es el último de los episodios que grabé en Colombia, en la Atlántida, es con Douglas Stevenson, que es un integrante de la comuna o ecoaldea más antigua de Estados Unidos, que se llama The Farm. Hoy nos cuenta una historia que para mí es fascinante, desde que se conformaron como una comuna hippie a inicios de los 70s y todas las transiciones que tuvieron que ocurrir para que hoy en día siga viva esa comuna. La entrevista es en inglés, pero con traducción. Mi gran amigo Antón fue muy amable al ofrecerse como traductor, así que un gran agradecimiento para ti, Antón. Solo recordarles que este podcast se sostiene exclusivamente gracias a los aportes mensuales de nuestros miembros. Así que si es que valoras este programa, por favor, entra a radiosemilla.com/apóyanos y conviértete en miembro de Radio Semilla para que nosotros podamos seguir haciendo este trabajo y además accedes a un montón de beneficios en proyectos regenerativos en Ecuador, en México, en Chile, en Argentina y un montón de beneficios virtuales también que te sirven sea donde sea que estés. El proyecto destacado de hoy es la finca orgánica Chaupi Molino, del gran Pacho Gangotena y la gran Maritza Rubio del episodio 89, dicho sea de paso uno de los episodios más oídos de la historia de Radio Semilla, que hacen agricultura orgánica desde hace décadas. Ellos están en Puembo, cerca de Quito, y los miembros de Radio Semilla tienen un 20% de descuento en todas sus hortalizas y un 10% de descuento en todos sus talleres, que hacen también talleres de agricultura orgánica. Para los oyentes de Quito, ellos están en la Feria Orgánica en la esquina los miércoles y los sábados y también hacen envíos a domicilio, así que no desaprovechen esta oportunidad. Entren a fincaorganicachaupimolino.com y háganse clientes también de Pacho, Maritza y toda la familia Gangotena. Les recomiendo también mirar las notas del episodio porque ahí está la página web de Douglas, del invitado de hoy, y ahí hay un montón de recursos. Él ha hecho una charla TED, ha escrito libros, hace talleres, bueno, son un montón de cosas que pueden ver ahí en la página web de él, y también está la página web de The Farm, de su comuna. Entonces ahí pueden revisar un poquito más las fotos y cómo es el lugar y otras cosas interesantes sobre el invitado. Así que bueno, gracias por escucharnos, les dejo con Douglas Stevenson. Mr. Douglas Stevenson, bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí. Fue una sorpresa conocerte y poder entrevistarte ahora. Y estoy muy contento de que la sinergia haya sucedido para poder tenerte aquí en los micrófonos. Es un verdadero honor. ¿Cómo llegas hoy? I'm doing very well. I'm very much enjoying my time in Colombia. It's a little bit cooler than I expected. Estoy muy bien. Estoy disfrutando de mi tiempo en Colombia. Está un poquito más frío de lo que yo esperaba. Al que escuchan ahora es Antón Tepli, que nos está ayudando con la traducción, a pesar de que no es nativo en inglés ni en español, es ruso, pero maneja también los idiomas que nos está ayudando con la traducción. Estoy muy contento de tenerte, Douglas, porque no tenemos muchos invitados de los Estados Unidos, y menos aún uno que tenga 50 años de experiencia en una ecoaldea, una de las más antiguas de Estados Unidos, de lo que yo entiendo se llama The Farm. Y entonces tengo mucha ilusión de conocer un poco tu experiencia, porque en todo ese tiempo me imagino que hay una cantidad de experiencia que es muy valiosa para el movimiento ahora y en especial para todas las personas que estamos queriendo hacer asentamientos humanos sostenibles o regenerativos. Okay, very good. My name is Douglas Stevenson, as you said, and I'm from Tennessee, which is part of the American South. I was born in Kentucky, which is the state right next to Tennessee, and I was part of the hippie movement. Mi nombre es Douglas Stevenson, soy de Estados Unidos, de Tennessee, y bueno, estaba en este movimiento de los hippies. I had a typical middle-class life. Maybe I was a little bit fortunate that my grandparents purchased 40 acres outside of the city. There were farms all around and a forest. And so it was not a city life, what we would call the suburbs. Bueno, mi vida es bastante común, soy de
clase media, nada extraordinario. Lo único que debería destacar es que mis padres compraron como 40 acres de terreno cerca de un bosque y todo estaba rodeado de unas granjas. Entonces yo crecí en ese ambiente de las granjas y de naturaleza y no en una vida de la ciudad, sí. And then when I was just about to finish grade school, that's when the Beatles started. Y apenas estaba graduándome de la escuela y ahí apareció el Beatles. And that awakened the youth culture. Y eso despertó la juventud, la cultura de los jóvenes. And so I got a guitar. I started learning how to play Beatles songs, and I found I was a good singer. And then in high school, I was in bands, playing for my friends, and that kind of set me in a certain direction. Entonces, inspirado por esa cultura, por esa música, compré una guitarra, empecé a aprender a tocar la guitarra y bueno, en la escuela ingresé a una banda de música y eso dio cierto rumbo para mi vida. And so this was a time of great cultural change around the world, but especially in the United States because of the young people protesting the Vietnam War. Y bueno, también había muchos cambios en ese tiempo en cuanto a la juventud y muchos protestaban contra la guerra en Vietnam. And so this basically birthed the hippie movement. Y eso es lo que dio el origen, de ahí nació este movimiento de los hippies. And so that was about how do we take care of the earth, women having more rights and freedom, and all of us having more freedom and not necessarily working in a corporation for our whole life. Y bueno, eso también implicaba que todos nosotros tenemos más derechos, las mujeres tienen más derechos, que también necesitamos cuidar la tierra y que no todos necesariamente tienen que trabajar, estar en las oficinas, en las corporaciones, ahí adentro. I was a bit too young to go to San Francisco. Estaba demasiado joven para ir a San Francisco. But every city, every state had their own circle of hippies. Pero cada ciudad tenía su propio círculo de los hippies. So in 1968, 1970, there was hippies in San Francisco who started coming together every week to talk about their psychedelic experiences, the meaning of life, how did this relate to religions of the world, what did it mean for us as people to be in contact with some higher form of energy. Y bueno, en los años 1969, 70, los hippies empezaron a reunirse y empezaron a compartir sus experiencias psicodélicas y hablar de que hay una fuerza superior y cómo podemos interactuar con esa fuerza, cómo podemos vivir en armonía. This one group in particular grew to have a meeting every week. It started with 100, 200, 500, 1,000, sometimes as many as 2,000 people meeting every week. Y ese grupo en particular empezó a crecer. Al principio era 100, luego 200, luego 300 y llegó a tener esas reuniones semanales de hasta 2,000 personas reunidas simultáneamente. Estamos hablando del grupo ya en San Francisco. In San Francisco. Ajá. So this is the origin of our community, are these meetings. Este grupo estaba en San Francisco y luego se convirtió en mi comunidad. The group had a spiritual teacher. El grupo tenía un maestro espiritual. And a book was created of his talks. Y crearon un libro compuesto de sus discursos, de sus charlas. A bunch of ministers from churches had a convention in San Francisco to ask the question, why are the young people leaving the church? Y hubo una reunión de los ministros de diferentes iglesias y ellos trataban de encontrar la respuesta por qué los jóvenes abandonan la iglesia. And so they invited this teacher to come speak at their convention. Entonces ellos invitaron a ese maestro a hablar en esa reunión. And he said, the young people are hungry for something to waken their heart.
Y este maestro dijo que los jóvenes están hambrientos por algo que despierte sus corazones. And they liked what he said, and they said, "Would you come talk at our church?" Y a ellos, a esos ministros les gustó lo que él dijo y le invitaron a dar más charlas en su iglesia, en sus iglesias. And so he said to his people at the meeting, "I'm going to close the meeting while I go on a tour to talk to these churches, and I'm also going to talk at colleges while I go." Entonces él cesó esas reuniones que tenía en San Francisco y empezó como un tour a diferentes iglesias en diferentes ciudades para dar esas charlas y en universidades también. And so the people of the class said, "Why don't we come with you?" And so 200 people all got school buses and put beds and kitchens and turned them into little homes, and they all left San Francisco and went all the way around the United States. Entonces todas las personas de su congregación dijeron, nosotros también vamos. Entonces ellos tomaron sus cosas, sus pertenencias, hicieron como unas casas rodantes y se fueron con él, con esposas, esposos, hijos, y en ese gran tour con ese maestro espiritual. And on this tour, they changed from a class into a community. En este tour iban transformándose de una clase a una comunidad. And they had to learn real things, like if your bus breaks down, how do you fix it? Y en este viaje tenían que aprender muchas cosas reales. Por ejemplo, si tu bus se daña, ¿cómo arreglarlo? And they had to work to make money to buy gasoline for all the buses. Y tenían que trabajar también para tener gasolina para todos los buses. And so these were young people who were English majors or art students. They didn't know real life skills. Y bueno, la mayoría de los viajeros eran estudiantes de arte, profesiones así un poco alejados de la realidad de trabajo físico, de arreglar las cosas, entonces tenían que aprender todo esto en el camino, por decirlo así. At the same time that this was happening, America elected a president that was for the war. Y mientras todo esto pasaba, eligieron a un presidente que era a favor de la guerra. And the young people said, "We are not going to change the world with politics." Y estos jóvenes entendieron que no van a poder cambiar el mundo a través de la política. And so there was a movement to go back to the land. Entonces ahí empezó un movimiento de regresar a la tierra. So all over the country, hippies left the city and started communes. Entonces en todos los Estados Unidos los hippies empezaron a abandonar las ciudades y empezaron a vivir en la naturaleza. ¿El maestro espiritual quién era? The name of the teacher was Stephen Gaskin. He had been a college professor, and then he took LSD and did not get hired back to teach at the college. And so he started his own class where everyone compared their experiences. Entonces el nombre del maestro es Stephen Haskin y él era un profesor en la universidad y tomó LSD y le despidieron de la universidad, pero él empezó a hacer esas reuniones después donde la gente se reunía y compartía sus experiencias. And what we were learning was that there are truths, that there are human values that all religions share, and we would base our lives on following these truths. Y lo que estábamos descubriendo es que cada religión tiene los mismos valores. O sea, en cada religión habían los mismos valores y nosotros empezamos a vivir según estos valores. And so the buses came back to San Francisco and things had changed. It was not the flower child life anymore. It was bad drugs. The heart was gone. And they said, what do we do now? We don't want to just go back to living our own lives in the city. Let's find some land. Después de este gran tour, ellos regresaron a San Francisco y se dieron cuenta de que la ciudad cambió por completo. Ya no era una ciudad de los hippies, sino había drogas pesadas. Y entonces ahí
tenían que decidir qué tienen que hacer. Y decidieron conseguir tierra. Because they were now a community. They didn't want to just live individual lives. They wanted to stay together. Se percibían como una comunidad, entonces ya no querían vivir unas vidas separadas, como unas individualidades por ahí y por allá, sino que tener una sola comunidad. And so they looked around at the tour and said, where were people the most friendly? Where was a good place to buy land that could grow food, that had a good climate? And so they saw Tennessee as a place. And so the group left San Francisco, went to Tennessee to a park, and started sending people out looking for land. Entonces empezaron a examinar un lugar donde hace un buen clima, donde las personas son amables, y encontraron Tennessee y llegaron ahí, se ubicaron en un parque y empezaron de este parque a enviar a las personas para buscar la tierra. Me gustaría que nos cuentes cómo era el ambiente político en ese momento. Ya contaste que el presidente, entiendo que era Nixon, era muy pro guerra y ustedes estaban, por supuesto, en el lado opuesto. Pero de lo poco que yo sé al respecto de ese momento en Estados Unidos, de lo que estaba pasando, había mucha guerra cultural también, no solo política visible, sino ya cosas comprobadas, ni siquiera son teorías de conspiración ya, sino que la CIA estaba realmente haciendo programas espantosos para controlar a la población, estaba tratando de usar las drogas para acabar con el movimiento de los hippies, veían amenazada su máquina de guerra en Vietnam, etc. Me gustaría saber tu vivencia desde adentro de este movimiento hippie, cómo era recibir el ataque de un monstruo como el Estado norteamericano y cómo se vivía eso. Well, first, on what we call it, the caravan is the tour. That's the name of the tour, is the caravan. And when they got to the first border of the first state, from California to Oregon, the cops came, the police came and arrested the teacher. Y bueno, para empezar, este tour que se llamaba Caravana, cuando empezó a viajar y llegó a la frontera entre California y Oregon, llegó la policía y arrestaron al maestro. And the charge was for having a little marijuana. Y le arrestaron por tener un poquito de marihuana. And they went to the judge and said, look, we are on this tour of peace. We are going to spread peace through the country. We will be a good thing. And the judge said, okay, I'm going to let you go on your tour and I'm going to watch. And if you are the peaceful people you say you are, I will know. Y bueno, llegaron donde el juez y le dijeron que somos gente de paz, vamos a promover paz en el país y ese es nuestro propósito, viajar y promover la paz. Y el juez dijo, bueno, yo voy a liberar a su maestro, pero les voy a estar observando si de verdad ustedes quieren promover la paz. ¿Tú piensas que ellos tenían espías dentro de la caravana? No, it was in the news. Lots of television and newspapers were following the caravan. It was very public. Era muy público, entonces todo este movimiento de la caravana salía en la televisión. And we lived the peace. The caravan lived the peace. And so when they would get to the border, the police would meet the police at the next border and say, these are good kids. Help them out. Let them pass through. And from state to state, the police would pass them on. Y bueno, cuando llegamos a la frontera entre un estado y otro, los policías de un estado se encontraban con los policías de otro estado y les decían, esos son chicos buenos, ayúdanles, acompáñenles, y así íbamos de un estado a otro promoviendo la paz. Okay, so now later, when we're looking for land, looking all over, we learned much later that the FBI went to the land companies and said, don't sell the hippies any land. If you don't, they will go away. They went to the banks and said, don't loan them any money. Luego descubrimos que los agentes de FBI llegaban a los que vendían la tierra y les decían que no vendan
lotes de terreno a los hippies y si ustedes no lo hacen, ellos simplemente se van. Y también iban a los bancos y también les decía que no deberían prestar el dinero a los hippies. We left the park and went to another piece of land that someone said, "My parents own this land. It's not for sale, but you can stay here while you look." Entonces, regresando del parque en el que quedamos, nos fuimos a un terreno y ahí nos dijeron que este terreno no es para la venta, pero ustedes pueden quedarse aquí mientras están buscando el terreno. And so while we were looking and living there, we made friends with the local people. Y mientras vivimos ahí, nos hicimos amigos con la gente local. And one man said, "Look, I will sell you my land." Y una persona dijo, miren, yo les voy a vender mi tierra. And he did it with a handshake, Y lo hizo solo estrechando la no mano, bank. sin ningún banco. And so they couldn't stop that. Entonces no lo podrían detener. It was 1,000 acres for $70 an acre. Era 1,000 acres, $70 por un acre. Solo para referencia a los que usamos hectáreas, estamos hablando más o menos de 400 hectáreas. Yeah, más o menos. Increíble. It's increíble. So we had our land. Entonces obtuvimos nuestro terreno. And everyone threw in whatever money they had. A few people had some small inheritances. Entonces cada uno puso su dinero, lo poco que tenía, y bueno, algunas personas tenían herencias. It was not enough to buy the land, but it was enough to be for a down payment. Entonces todo lo que logramos reunir no era suficiente para comprar este terreno, pero era suficiente para hacer como un pago inicial. And then we would pay him every year, make a payment. Y cada año ya pagamos lo que faltaba. And then we said, well, let's buy some more land. And we got another 700 acres. Entonces luego decidimos comprar aún más terreno y compramos 700 acres más. Unas 300 hectáreas. And so now the community is 1,750 acres. Entonces ahora la totalidad de esa comuna son 1,750 acres. So this is 1971, Entonces es 1971, 300 people. 300 personas. Wow. ¿Cómo se gobernaban esas 300 personas? ¿El maestro espiritual era el que tomaba las decisiones o tenían otras formas de gobernanza? At this time, the spiritual teacher made most of the decisions. And then as we moved to the land, people took on different parts of the responsibility. A crew for growing food, a group for medical care, some to educate the children. And so they would be responsible and make the decisions for their part of the community. En aquel tiempo, inicialmente, el maestro espiritual fue la persona que tomaba las decisiones, pero a medida que las personas ocupaban diferentes espacios de esta tierra, se formaban grupos. Entonces cada grupo asumía ciertas responsabilidades, por ejemplo, educación de los niños, agricultura y así por el estilo. I came in 1973. Entonces yo llegué en 1973. I was 19. Tenía 19 años. I came with my high school sweetheart. Y llegué con mi enamorada del colegio. In fact, we were the youngest married couple in the community. Estábamos casados y era la pareja más joven de personas casadas. Okay, so each year more people would come. 300, 400, 500, 700, 1,000, 1,200. Entonces cada año la cantidad de las personas que llegaban aumentaba 100, 200, 300, 400, 2,000 y así sucesivamente. And so we were doing pretty well. We were growing our food. We were building houses. We lived in tents. We had our own well for our water. We were building a community.
Entonces nos iba súper bien, estábamos cultivando nuestra comida, teníamos pozos para sacar el agua, construimos casas, la comunidad iba creciendo cada vez más. And at the same time, we were living as a commune. No one held personal money. All of the money went to a communal bank to buy the food, to run the equipment, our farming equipment, our trucks. All of that was done as a collective. Y ninguno de nosotros tenía su dinero personal. Todo el dinero iba al banco de la comunidad y el banco es que compraba la comida, compraba equipos para agricultura, compraba todo lo que era necesario. And as part of the spiritual path, each person took a vow of poverty like a monk in service to humanity. Y como parte de ese movimiento espiritual, cada uno tomó el voto de pobreza y de servir a la humanidad. And as more and more people came, we also had to live in tents. We still lived in the buses. Each house would have 20, 30, 40 people. Y a medida que llegaba la gente, teníamos que vivir en carpas, teníamos que vivir en buses, teníamos que vivir en casas, pero 20, 30, 40 personas en una sola casa. And the houses, no electricity, no running water. It's very early, basic living. Y estas casas no tenían electricidad, no tenían agua potable, no tenían prácticamente nada, unas condiciones muy básicas de la vida. There were sections of the community like where the mechanics worked, or a shop for making things of wood, or a plant for freezing food and preparing food. These places had electricity, just not the houses. A pesar de esto, sí habían lugares donde sí había electricidad, por ejemplo, donde trabajaban los mecánicos que arreglaban las cosas, donde congelaban la comida, procesábamos la comida. Esos lugares sí tenían electricidad, pero no todas las casas. Just trying to give you a picture. Estoy tratando de darte una imagen completa de cómo era. Wow, qué loco. Se podría decir que tuvieron mucha suerte de tener un maestro espiritual real, porque en esa época entiendo que había muchos locos siendo maestros espirituales que terminaron en verdaderos cultos y cosas de terror, ¿no? Pero en su caso parece haber sido que el maestro espiritual tenía una muy buena idea de cómo organizar una comunidad y dejó asentadas unas buenas bases. What I say is we weren't a cult, we were cultish. He was had power and control and things, but he was also had some wisdom. He was a little older. For example, one wise thing was we needed to be friends with all of the country neighbors. Otherwise, if we were scary, we would not survive. And so that was one of his pieces of wisdom. Bueno, yo diría que no éramos un culto, pero sí teníamos algo de culto. Entonces, este maestro sí tenía el poder, tenía cierta autoridad, pero también tenía su sabiduría, porque también era una persona mayor. Y una de las cosas sabias que él nos enseñó es que tenemos que ser amigos de las personas que nos rodean, de la comunidad, de los vecinos. For me, he was like the preacher of the church. So we would meet on Sundays, we would meditate for 1 hour, and then he would talk. Para mí era como un predicador de la comunidad. Entonces sabíamos reunirnos los días domingos, meditamos por 1 hora y después de esa meditación teníamos una charla. And so he would say, like, our life is hard, but we're doing it together and we're making a difference. Y él decía cosas así como nuestra vida sí es dura, pero estamos haciendo esto juntos y nosotros hacemos la diferencia. For example, in 1976, he said, this is not just for us. We are the people who have benefited from American colonialism. We are young, mostly white people. What can we do to give back to the world? Y en el 1976, por ejemplo, él dijo que
mira, somos herederos de este colonialismo, somos blancos, ¿qué es lo que podemos hacer al mundo para devolver lo que tenemos? And so we heard about an earthquake in Guatemala, and we sent people down to help. Entonces escuchamos que hubo un terremoto en Guatemala y enviamos a las personas para ayudar con esto. And we learned that Canada had sent a ship with building materials, but no builders. Escuchamos también que Canadá envió un barco con los materiales de construcción, pero no con los constructores. We got the materials and built a town, 1,300 homes. Con estos materiales construimos una ciudad entera, 1,300 casas. Wow. And so we said, that was fun, that was good. What else can we do? So we built schools, government buildings, and then we built a building for the indigenous people. Entonces decimos, wow, eso era divertido. ¿Qué más podemos hacer? Y construimos escuelas, construimos edificaciones para el gobierno, construimos una casa comunal para los indígenas de ahí. Because the population of Guatemala was mostly indigenous people with a small government that controlled, but the indigenous people had their own elders, their own government, and we wanted to empower them. La mayoría de la población de Guatemala eran las personas indígenas controlados por un pequeño gobierno. Ellos tenían sus sabios y sus formas de gobernarse y solo queríamos empoderarlos, reforzar esto. The name of our organization was Plenty, which we called Hay Bastante. El nombre de nuestra organización era en inglés Plenty, lo que nosotros traducimos como Hay Bastante. Because there is enough if we share. Porque siempre hay suficiente si compartimos. My wife and I and our 2 children went to Guatemala for 2 years. Mi esposa y yo y nuestros hijos fuimos a Guatemala por 2 años. As we lived there, we saw that the problems were not just the earthquake, the problem was poverty. Y cuando estuvimos ahí entendimos que el problema no era solo el terremoto, sino la pobreza. No clean water, no good nutrition. No había agua pura, la nutrición era pobre, mala. And so we started building water systems where we would find a spring, a nacimiento, in the mountains, carry the water in a pipe to a tank from above a village, and then from the tank, each person in the village would get a spigot, a churro. Entonces empezamos a construir los sistemas de abastecimiento de agua potable y encontramos fuentes de agua en las montañas y de ahí a través de la tubería bajamos este agua y cada casa recibía agua de este tanque grande que construimos. Our largest project was for 10,000 people. Nuestro mayor proyecto, el proyecto más grande, era para 10,000 personas. We also saw they needed better nutrition, they needed more protein. También vimos que necesitan mejorar su alimentación, necesitan consumir más proteína. We knew about soy, Y sabemos sobre la soya. so we made a plant that makes milk of the soy, leche de soya. Entonces hicimos una planta de procesamiento de soya para producir leche de soya. And so the main products were queso de soya, tofu, but the most popular was helados de soya, ice cream. Entonces producimos tofu, conocido como queso de soya, y el producto más popular era el helado de soya. And so it became a business for the village. Entonces eso se convirtió en un negocio para esta aldea. And they learned to put the ice cream on sticks like a popsicle. Y así ellos también aprendieron a poner estos helados sobre los palitos como un chupete. So people from other villages could come, buy the ice cream on a stick, and then take it to another village. And so that became a source of income for people, not just in this town, but in all around. Entonces de esta planta llegaban las personas de otros pueblos pequeños. Ellos tomaban estos helados y iban
vendiendo esos helados en ciudades, en otros pueblos. This plant now has been in operation for 40 years. Esa fábrica está funcionando ya por 40 años. Okay, so now we're at 1980. Entonces, estamos en 1980. Reagan gets elected. Reagan llega al poder. Everything changed. Todo cambia. It became too dangerous to be in Guatemala. Se volvió muy peligroso permanecer en Guatemala. Massacres, army everywhere. Asesinatos masivos, ejército por todas partes. We were there with our children. Estábamos ahí con nuestros hijos. And we would work with the local people. We had a water engineer who was a Guatemalan. And when he went to his house, his neighbors came and said, "The death squads were here looking for you." Y estábamos trabajando con un ingeniero de Guatemala. Y cuando él se fue para su casa, llegó un vecino y dijo que hay un escuadrón de muerte buscando por ti. So not only was it dangerous for us because we were always in government buildings where there was often gunfire, the revolution was trying to happen, but we were also endangering the people who worked with us because by our association they became a target. Entonces eso no era solo peligroso para nosotros, sino para todas esas personas que estaban asociados con nosotros y estaban ayudándonos. So we decided it was time for us to leave Guatemala. Así decidimos que llegó el tiempo para nosotros a salir de Guatemala. But the organization continued its work in the Caribbean, in India, and we worked with native people in the United States. Pero la organización seguía trabajando en India, en Caribe y con los indígenas en Estados Unidos. Meanwhile, in Tennessee, the population was over 1,000 people. Mientras tanto, en Tennessee, la población de la comunidad llegó a ser más de 1,000 personas. It was too much. We could not support that many people. There was not enough work. Y era demasiado, no era suficiente trabajo para todos. This was the first oil crisis, and so gasoline went from a small price from 50 cents to $1.50 in like 1 year. Y era uno de los primeros crisis del petróleo y el precio de la gasolina subió de 50 centavos por un galón a $1.50 por un galón. The construction work was gone. Entonces todo el trabajo de construcción desapareció. It's our primary income. Y eso era nuestro ingreso principal. We also had hospital debt. For example, a man fell out of a tree and went to the hospital. It was $100,000. También teníamos deudas con el hospital. Por ejemplo, una persona se cayó de un árbol y teníamos deuda por solo ese pequeño accidente de 100,000. Many other types of bills, more hospital bills for more people, purchase of equipment for farming, many debts. Entonces teníamos muchas deudas, los deudas por la compra de los equipos, por accidentes y así sucesivamente. And so one hospital went for the land to make their payment. Entonces uno de los hospitales trató de quitarnos una parte de nuestra tierra para cubrir esas deudas. And so we had to change. Entonces con todo esto teníamos que cambiar. And we call that the time of change over. Entonces nosotros lo llamamos el tiempo de cambio. And so we said, from this day forward, each adult must pay money to the community. Entonces decidimos que de ahora en adelante cada adulto tenía que pagar una cuota a la comunidad. We looked at all of the things at the community and said, this is something we must have. This is a service that we can no longer afford. For example, we had to keep our water system, but we could no longer afford to have a bakery. Entonces empezamos a reducir los gastos y mirar qué es lo que realmente necesitamos y de lo que podemos prescindir. Por ejemplo, si necesitamos el abastecimiento del agua, pero no necesitamos una panadería. Every person got to vote on what they would want to keep
how much they would pay. And so we took all of that, and that is how we determined how much each adult would have to pay to live. Entonces cada persona tenía que votar qué es lo que quiere preservar y de lo que necesita deshacerse. Y bueno, luego calculando todo, decidimos cuánto es la cuota para cada persona. Entonces, me imagino que esta política de poner una cuota para todos los adultos hizo que muchos adultos se vayan de la comunidad, así redujeron el número de gente que vive ahí. You know, maybe the year or two before the change, people were getting discouraged. We were living very poor. And the teacher was not understanding the needs of the people. Incluso antes de que introduzcamos esta tasa, 2 años antes, la gente ya se sentía un poco molesta, percibían que el maestro espiritual no comprendía las necesidades de las personas. And his ego was getting bigger and bigger. Y su ego seguía creciendo más y más. And so at the time of the change, he lost all power. Entonces, en este tiempo de cambio, él perdió todo el poder. He became a citizen like everyone else. Y se convirtió en ciudadano como cualquiera. Pero fue una forma pacífica y tranquila de quitarle el poder. Él renunció al poder. ¿Cómo se vio eso? ¿Hubo una revolución? It was peaceful. The people took the power. Before we changed, we created a board of directors to determine how could we survive. And he was away, and the board of directors said they made the decision we must change. And it was one day we changed on that day. Era un evento pacífico. Antes de este cambio, creamos un directorio que decidía y de un día para otro se reunieron y decidieron que el maestro estaba ausente en este momento y decidieron que necesitamos hacer este cambio. So the population started going down as people were unhappy. And at the time of the change, it was about 700 people. Entonces la población empezó a reducirse porque las personas no estaban felices y para el momento de este cambio estamos 700 personas. And in the next 2 years, people continued to leave, part because they did not have faith that it would survive, but also we were in a very remote area and there was not a lot of work. Y en 2 siguientes años las personas seguían abandonando la comunidad y había 2 razones principales. Primero, las personas pensaban que la comunidad no va a sobrevivir y lo segundo es que estábamos en una zona muy remota y no había suficiente trabajo para ellos. Ultimately, it settled down to 100 adults and 150 children. Entonces al final llegamos a 100 personas adultas y 150 niños. So this formed the core of what we would rebuild from. Y esto formó el núcleo del cual empezamos esa reconstrucción de lo que somos. And in 3 years, we had paid off all the debts. Y en 3 años pagamos todas las deudas. ¿Cómo? Everyone contributed, as we started with the 700, people were paying, but then they decided to leave. And we said, this is how much it will cost to run the community, and this is how much we have to pay towards the debt. So it was $100 for the community and another $35 for the debt each month. Empezamos a administrar de una mejor manera los recursos y empezamos a investigar cuánto necesitamos para seguir manteniendo la comunidad y cuánto necesitamos para pagar la deuda. Por ejemplo, teníamos $100 para mantener la comunidad y $35 para pagar la deuda y apartamos ese dinero y con ese dinero empezamos a pagar esa gran deuda que estaba entre $500,000 y $1 millón. And so everyone had to rebuild their lives. Everyone had to find a way to earn a living. Entonces cada uno tenía que remodelar su vida y encontrar una manera de ganar el dinero. People who did construction, who did the building trades, for them it was easier. Y para las personas que
estaban en la construcción era mucho más fácil. I had already started a business before the change. After the change, it became my business. Y yo ya empecé un negocio antes de este gran cambio y después de este gran cambio, este negocio ya se convirtió en mi negocio. ¿Cuál era ese negocio? ¿A qué te dedicabas tú? I had a business installing satellite television dishes. Mi negocio era instalar antenas satelitales de televisión. I had learned the skills of being a radio technician in the community. In Guatemala, I was serving as the radio communications. So I was able to use those skills to start a business. Yo aprendí las capacidades de un técnico de radio y lo usé en Guatemala también y luego con esto pude empezar ese negocio. Other people had learned medical skills. They went back to school to become nurses, to become doctors, and did those services outside the community. Otras personas, por ejemplo, regresaron a las escuelas y se convirtieron en enfermeras, en doctores y brindaban esos servicios fuera de la comunidad. They had jobs in hospitals and clinics. Tenían sus trabajos en hospitales, en clínicas. And so everyone had to find a way to bring income and then pay to the community. Entonces cada uno tenía que encontrar la manera de ganar el dinero para traer el dinero a la comunidad y para pagar la deuda y mantenimiento de la comunidad. And so as people left, the houses that had 30 people became one family. Y a medida que las personas se iban, esas casas donde antes vivían 30, 40, 50 personas se convirtieron en las casas de una sola familia. But we had to finish those houses. They needed real windows. They needed electricity. They needed water brought in. And so over the years, we finished the houses. Pero necesitamos acabar estas casas, implementar muchas cosas en estas casas. La electricidad, el agua, las ventanas, todo esto dentro de un año estábamos implementando. And so I consider the 1980s was our time of turning inward to take care of our families, to take care of ourselves, to learn our skills that would support us. Entonces yo considero que los años 80 eran para dirigir nuestra atención hacia adentro, hacia nuestras familias. As we entered the 90s, we realized we had survived and that we still had something to say. Y acercándonos a los 90, entendimos que ya sobrevivimos y tenemos algo que decir. Something to offer the world about an alternative way to live. Algo que podemos ofrecer al mundo, una vida alternativa. But it was no longer about farming or that type of alternative. It was about how do we live together as a community in a spiritual way. Pero no era solo la cuestión de agricultura, sino cómo vivir en una comunidad y vivir de una forma espiritual. Because that's what holds a community together. Porque esto es lo que mantiene esa comunidad juntos. And so 100 people is still a good number of people. Y bueno, 100 personas también es un número significativo. Large parties. Tuvimos unas fiestas grandes. Y todavía eran hippies. Mm-hmm. Yeah, la pura vida. Pura vida. And so we found that as the young people grew up, we liked the same music. And so they would form, I had a band, my son had a band, and we would play our own festivals. Entonces, a medida que los jóvenes iban creciendo, descubrimos que nos gustaba la misma música. Yo formé una banda y mi hijo también formó otra banda y estábamos haciendo festivales de música. So coming into the 90s, the children are starting to grow up. They're leaving home to go to college. And so we're like, what's going to happen now? Entonces, ya pasando los 90, los jóvenes han crecido y estaban ya abandonando la comunidad para ir a las universidades. Y entonces nos preguntamos qué vamos a hacer ahora. By the 2000s, some of them started to stay. They started attracting more to come back. When they got to the age they were having their own families, they remembered the beauty of their childhood, living in the forest, playing in the streams,
And so that's what they wanted for their children. And many of them started coming back and building homes. Para los años 2000, algunos de los jóvenes decidieron quedarse en la comunidad y tenían unos muy lindos recuerdos de su infancia, como estaban jugando en riachuelos, en la naturaleza, entonces querían una vida así para sus familias. Para este punto me pregunto, solo un paréntesis, ¿cómo es el ecosistema en este lugar? Porque yo al comienzo que estabas contando no me imaginaba bosques, me imaginaba tal vez más praderas o algo más desértico, pero están en un ecosistema lleno de árboles, con agua, con buen suelo. ¿Cómo es el ecosistema? It's a mix of land. We have maybe 300 acres that is flat and open fields, and this is what we farmed. The rest is forest, oak forests, and the land is kind of like a hand, and so the fingers are flat, and in between each finger is a valley of forest, and so these are the fingers are the neighborhoods. Entonces era un ecosistema mixta, eran como unos 300 acres de la tierra plana donde justamente cultivamos, sembramos y el resto eran bosques. Y todo este terreno tenía la forma de una mano. Entonces los dedos eran las partes planas y entre dedos eran como unos valles con los bosques y en estas partes planas también estaban las casas. Tengo otra pregunta. Cuando esta segunda generación comenzó a tener hijos, ¿ya no era tan agreste como al inicio? ¿Ya tenían más comodidades? ¿O todavía no tenían agua corriente, electricidad? Yes, in general it was easier because we had the community infrastructure, and maybe when they left they developed skills that would then provide their employment coming back. And some do construction, some do medical, some do legal work, and so they know community life. Because for someone coming in brand new, it can be a little bit not always what they expect, because everyone knows everyone and we tell the truth to each other, and that can be hard sometimes. Sí, era mucho más fácil porque ya había cierta infraestructura de la comunidad. Y también las personas que regresaban a la comunidad ya tenían ciertas capacidades, profesiones que aprendieron afuera, entonces podrían ganarse la vida. Y también ellos conocían qué es la vida en la comunidad. Entonces no era algo nuevo para ellos interactuar con los demás, vivir con los demás, compartir con los demás. And we have two companies that are inside the community. One is an electronic manufacturing facility. Y teníamos dos compañías dentro de la comunidad y una era para producir equipos electrónicos. It makes an instrument which measures nuclear radiation. Uno de estos equipos era para medir la radiación nuclear. This is a business we started in this 1978 after a big national emergency where a nuclear plant had a meltdown in the United States. Y este negocio empezamos en 1978, después de que una planta nuclear tuvo un colapso en Estados Unidos. Then Chernobyl happened. Luego sucedió lo de Chernobyl. And not too long ago, there was the disaster in Japan, Fukushima. Y después en Fukushima otro desastre con la planta nuclear. And so our instrument is sold all over the world. Entonces este aparato estaba vendiéndose en todo el mundo. Incluso alguien ayer me contaba que este aparato que ustedes producían, después el mismo gobierno les compraba a una comuna hippie un aparato para medir la radioactividad. It's used by the police, by fire departments, by the FEMA, which is Federal Emergency Organization, the federal government. And yes, it's quite a surprise. Sí, de hecho este aparato fue usado por la policía, por los bomberos, por los servicios de emergencia. Es muy sorprendente.
¿Era solo una coincidencia que había un técnico en la comunidad que era experto en energía nuclear y manufactura de aparatos electrónicos? ¿Cómo es que llega a haber una compañía de ese estilo en una comuna como la suya? Well, it was just a coincidence that there was somebody in the community who knew radio communication. That was you. No, it was another person, very early. And so we used radio communication, as I said, to talk to Guatemala. We also, for a time, had communities in New York, in Florida, in California, and we would talk to each other using radio communication. We had our own ambulance. The ambulance had a radio that would talk back to the clinic that we had. And so we became skilled in radio communications. Lo que pasó es que había un experto en comunicación radial. Desde que estábamos en Guatemala, estábamos haciendo toda esa comunicación entre Guatemala y Estados Unidos, entre las ciudades de Estados Unidos. And so before the change, many of us were looking, how can we create companies to generate money for the community? And so the radio group said, I have an idea. Let's make an instrument for measuring nuclear radiation, because after this accident, many people were concerned. Entonces ese grupo de personas expertos en radio, uno de ellos salió con la idea que podemos hacer ese equipo, ese aparato para medir la radiación. Viendo todos esos sucesos, salió con esa idea. ¿Y cuál es la otra compañía? The other company is a book publishing company. Y la otra compañía es un editorial. At first, it published the books of the teacher. Inicialmente publicaba los libros del maestro. Probably what we are most famous for is for our midwives, for delivering babies at home. Probablemente lo más conocido de nosotros eran las parteras que iban a las casas a recibir los partos. La misma persona que me contó ayer de esto de los aparatos, también me contó que les conoció a ustedes porque el libro de partería de su comunidad era transversal en el movimiento de los asentamientos de coaldeas y todo este movimiento alternativo en los 90s. And so this book, we produced a book that was the stories of each person and their birth at home. And the name of the book was Spiritual Midwifery. El libro recolectaba las experiencias de los partos en casas y el nombre del libro era Partería Espiritual. This book has been sold all over the world. It's translated into 12 languages. Y este libro se vende en todo el mundo y fue traducido a 12 idiomas. ¿Quién es la autora? Well, in the community we had our own midwives, pateras, and so one of the midwives had been educated in English, and so she created the book with the stories, but each woman wrote her own story. But in the back of the book was instructions on how to deliver a baby at home. And so she was like the editor. Había una persona en la comunidad que tenía habilidades para el lenguaje y esa persona editó el libro. Pero al final el libro son historias de muchas mujeres y también en la portada del libro, la portada trasera del libro, habían instrucciones de cómo llevar un parto. And she was the wife of the spiritual teacher. Y ella era la esposa de este maestro espiritual. Una curiosidad, ¿cuántos hijos tenían ellos? 4 or 6 kids. Her name is Ina Mae Gaskin, and around the world she is more famous than him. Ellos tenían 4 o 6 hijos y su nombre es Ina Mae Gaskin. Y ella es incluso más popular que este maestro espiritual. So then after the change, she wrote some more books on her own. Y después de este gran cambio que tuvimos, ella escribió varios libros por su propia cuenta. El tiempo está pasando muy rápido y yo tengo unas 3 o 4 preguntas que me gustaría hacerte, y entonces voy a tratar de hacer estas preguntas puntuales un poco más específicas antes de terminar la entrevista. Una es, ¿cómo es la vida en su comunidad hoy por hoy? Right now we are in what I would call a time of transition, where the founding generation are retiring and the young people are taking over running the community. So we have a board of directors. Many of the people on the board of directors are from what we would call the next generation.
Ahora es el tiempo de transición y las personas antiguas de la comunidad están siendo reemplazados por los jóvenes, por una nueva generación, y tenemos un directorio y en ese directorio muchas personas son las personas ya de una nueva generación. And so the electronics company is now managed by the son of the people who managed it since the change. Esa compañía electrónica ahora está manejada por el hijo de quien fundó esa compañía. For 8 years, I was a manager of the community, overseeing maintenance of public buildings, of the roads, different projects in the community. That's been being done by a young person. Y por 8 años yo era el administrador en esta compañía, revisaba las edificaciones, la infraestructura y las cosas por el estilo. Y ahora una persona nueva, un joven, está en este cargo. You see that in all different areas of the community. En todas las áreas de esa comunidad hay ese cambio. And so one thing I wanted to say is now we are much more like a village, an eco-village. Each person has independent lives and we share life together. Y ahora nuestra vida en la comunidad es más la vida de una aldea. Cada persona tiene su propia vida, pero también hay muchas cosas que compartimos en común. The land is all owned as a trust. Todo el terreno es como un fideicomiso. And when they look at, say, well, what is an eco-village? Well, one thing is an eco-village is a place where people all know each other. And so we are at the size, what they say is the best size for a tribe or a community, where everyone knows the families. You don't have strangers, which helps keep us not us and them. Ahora creo que se dice que es el tamaño ideal de nuestra comunidad. Una de las peculiaridades es que todos nosotros nos conocemos, entonces no hay división entre ellos y nosotros. An eco-village must be full-featured. This means we have a school, we have a store, we have a cemetery, we have a clinic, we have all the different pieces of a village. Y es importante que una ecoaldea sea completa. Es decir, tenemos escuela, tenemos cementerio, tenemos hospital, tenemos prácticamente todo. Eso es muy importante para una ecoaldea. And probably, as we say, most important is that it is sustainable into the future. And that is what is happening with the transition to our next generation. Y también lo más importante es que es sostenible y tiene futuro. Y todo esto permite que no se descomponga, sino que siga. And then if you look in terms of permaculture, instead of like a permaculture homestead, we are like a permaculture community. So you have your home garden, but then you have maybe another garden further away from the home for the types of food that you plant, and then you go back to harvest. Squash, corn, they don't need daily take care. Y en cuanto a permacultura, cada casa tiene su pequeño cultivo, pero también cada casa puede tener un cultivo aparte de las plantas que no necesitan mucho cuidado, como maíz, por ejemplo, y que también aportan a toda la comunidad. The next level, we have orchards, a food forest, where you have different types of apples, pears, different fruits. We have a hectare of blueberries that all take care of together. Y también tenemos como bosques de alimentos, por ejemplo, manzanas, peras. Tenemos también un gran campo de arándanos y toda la comunidad cuida esos espacios, esos cultivos. O sea, hay una parte que la propiedad es de cada familia, digamos, la casa de cada familia es de cada familia, pero también hay partes comunes. Todo lo que no es la casa y el jardín de la casa es común. More or less, the house is private, the house garden is private,
And then the orchards would be for the communal. Sí, así es. La casa, el jardín es como propiedad privada y los espacios afuera, esos espacios de cultivo común, son de la comunidad. And so in permaculture, zone 0, the natural house. And so we have many different types of houses. Some are made with earth. My house is made from the local trees. And then the zone 2 is the garden. Zone 3 is the orchards. Zone 4 is what they call semi-wild, where the neighborhoods, the houses, and the forest are together. Something like that. En permacultura, entonces, la casa sería la zona 0 y tenemos casas de diferentes materiales. Por ejemplo, mi casa está hecho de la madera de los árboles locales. Hay casas hechos de la tierra. Luego la zona 1 sería el jardín de la casa. La zona 2 sería los jardines cercanos. La zona 3 sería los bosques de los elementos. La zona 4, esa zona semisilvestre, y la zona 5 sería esos espacios silvestres fuera. More or less, I'm not an expert, but I understand the relationship. Más o menos no soy experto, pero entiendo así es la relación entre And estas so zonas. you see the connection between the permaculture and the eco-village. Y así podemos ver la conexión entre permacultura y las ecoaldeas. La última pregunta sería, ¿cuál es el modelo de gobernanza que están usando ahora? Desde que entiendo que dijiste un directorio, pero ese directorio tiene el poder total de gobernanza en la comunidad. ¿Es rotativo? ¿Han adoptado tal vez algún modelo de gobernanza de algún otro lugar o se inventaron totalmente el suyo propio? Háblanos un poquito de la gobernanza. Okay. Term of the board of directors is 3 years. I'd say most people serve 6 years, because once you get into it, you maintain the continuity. But every year there's a little bit of change. El periodo oficial de este directorio son 3 años, pero por lo común las personas se quedan por 6 años, pero siempre hay unos pequeños cambios cada año. And the board is allowed to spend up to $5,000. Y este directorio tiene el derecho de gastar hasta $5,000. So for large purchases or large projects, the community votes. Entonces, para los proyectos o gastos superiores a estos $5,000, toda la comunidad tiene que votar. So in small committees, we work for consensus, but for the larger decisions, everyone votes democratically. Para comisiones pequeñas usamos el consenso y para decisiones grandes la comunidad vota democráticamente. Our other primary committee is for membership, and they serve 2-year terms. El otro comité primario es de membresías que sirven por 2 años. ¿Cómo incluyen nueva gente en la comunidad? And so for someone who wants to join the community, first they are asked to visit. Entonces, para los que quieren unirse a la comunidad, primero estas personas son invitadas a visitar la comunidad. Because it's important that they know what it is really like and not just something that they think they know. Para que ellos sepan qué es lo que realmente la vida en la comunidad y no lo que ellos piensan o lo que imaginan en su mente. And during these visits, they make friends, and one of those friends would become a sponsor. Y durante esas visitas ellos se hacen amigos y uno de estos amigos se convierte en un sponsor. The sponsor's responsibility is to be your guide. La responsabilidad de esa persona, de ese sponsor, es ser tu guía. So that you know what the ways of the community might be, or if you make a mistake or maybe you offend someone, they explain to you why you need to work things out and talk to that person. Entonces ellos explican cómo son las maneras de resolver problemas en la comunidad. Si es que ofendes a alguien, cómo puedes reconciliar con esa persona, por qué tienes que hacer esto, cómo hacer esto y cosas por el estilo. Or, everyone pays every month into the community. If a new person is not paying, the sponsor goes to them and says, hey, what's going on? Y como cada uno aporta mensualmente a la comunidad,
Si una persona nueva deja de aportar o no aporta, el sponsor va a esa persona y le pregunta, o sea, trata de averiguar por qué no está aportando. Or the sponsor would go with the new person to meet with the committee and as their friend. O este sponsor va con esa persona a la comité y ayuda a ese proceso de negociación, de entender por qué no está pagando. Because as a new person, maybe you're nervous, and you're being judged, and the sponsor helps you make that transition to being, you go towards being a member. Y bueno, una nueva persona puede sentirse juzgada, entonces este sponsor ayuda a esa persona a sentirse más cómodo, más apoyada. So for the first 6 months, you are what we call an extended visitor. And so you're just trying it out. Por 6 meses entonces eres un visitante extendido y solo estás viendo cómo son las cosas, entendiendo si este es un lugar para ti. And then for 1 to 2 years, you would be a resident, which means we acknowledge you're living in the community, but you're not a member. Y por 1 o 2 años eres un residente y eso significa que reconocemos que estás viviendo aquí, pero no eres miembro. Then you would become a provisional member. Luego te conviertes en un miembro temporal o provisional. This is for another 1, 2, maybe even 5 years. Y esto puede durar 1, 2 o hasta 5 años. Then you would be voted in by the community. Y luego la comunidad tiene que votar por tu membresía. To become a permanent member. Para que conviertas en un miembro permanente. Y es en ese punto en el que un miembro ya entra a ser parte del fideicomiso, que es dueño de la tierra. And more or less, so after your vote, you become a full member, and then you are asked to pay $3,000. And when you have paid your $3,000, then you are a permanent member. Cuando la comunidad vota por ti, te conviertes en miembro completo. Y de ahí tienes que pagar $3,000 para convertirte en un miembro permanente. So to extended visitor, resident, provisional member, full member, permanent member. Entonces primero va visitante extendido, residente, miembro provisional, miembro completo y luego miembro permanente. When you are provisional member, you can build. Cuando eres miembro provisional ya puedes empezar a construir. And then what you build becomes part of the trust. You don't own it. Y lo que construyes no es tuyo, sino forma parte de este fideicomiso. Now, we have a system where we acknowledge the equity that you invest, but you can only transfer that equity to another member or provisional member. You can't sell it to anyone. Bueno, tenemos un sistema para que la persona que invirtió este dinero puede vender lo que invirtió a otros miembros. We want you to be very sure that you're going to stay because it's more or less a lifetime commitment once you build and settle into your home. Con todas esas medidas queremos asegurarnos de que tú estás seguro que quieres quedarte aquí. It's very complicated, but it's why we have survived. Es algo muy complicado, pero eso es lo que nos permitió sobrevivir. Tengo muchas ganas de conocer esa experiencia, ojalá pueda conocerla algún día. ¿Podrías darnos 1, 2 o 3 principios concretos que tú crees que son útiles para construir comunidad o para hacer un asentamiento sostenible? I think that the most important thing for surviving as a community is conflict resolution, because communities don't fall apart because they don't have enough solar power. It's because they don't know how to get along with each other. And so being able to talk to each other and having a system for managing that is so important. Yo creo que lo más importante para una comunidad es poder aprender a resolver los conflictos. Las comunidades no se descomponen porque no hay energía solar, sino porque no saben llevarse. Las personas entre sí no saben resolver sus conflictos. And so the first thing is to talk one-on-one with the person that you have a disagreement. Entonces la primera cosa es hablar con la persona con la que tú tienes cierto conflicto. Because often once you talk, you realize
so much was just in your head. And when you listen to what the other person has to say, you hear their side, you understand, you forgive each other. Muy a menudo cuando empiezas a comunicarte con otra persona, empiezas a hablar, entiendes que todo ese conflicto era más un conflicto imaginario en tu cabeza y entiendes mejor a otra persona, empiezas a entender a otra persona, puedes perdonar. Maybe that doesn't work. You each bring a friend to help you talk to each other. If that doesn't work, you bring in a mediator to help resolve the differences. Y si no logran resolver este conflicto conversando uno a uno, cada parte puede traer un amigo, y si este tampoco funciona, puede traer un mediador que les ayude a resolver este conflicto. The other thing I would say would be to do things together, to have those parties, to have festivals, to have events, to have time to be together. So this is when you talk to each other, you learn about each other's lives, you care for each other's children, and this is what builds the bonds of community. La otra cosa que quisiera destacar es tener esos espacios juntos, tener fiestas juntos, tener festivales juntos, y en esos eventos, diferentes eventos juntos, y en esos eventos es donde se comunican, nos comunicamos entre nosotros, ayudamos a cuidar a los hijos y nos enteramos de la vida de otras personas, enteramos de sus problemas, de sus dolores, sufrimientos. Y eso es lo que forma ese esqueleto, esa base, ese fundamento de la comunidad. And so that comes with having a spiritual foundation that we're each here to make the world a better place. Y todo esto tiene que ver con un fundamento espiritual, que todos aquí estamos para hacer un mundo mejor. And I'm here to grow and be a better person, and you as my friend can help me. Y yo estoy aquí para ser una mejor persona y tú, un amigo que me ayuda a ser esa mejor persona. And when we live together in community, we become much closer than the separate lives people have in the cities. Y cuando vivimos así en la comunidad, nos acercamos más, tenemos una vida mucho más cercana que tienen las personas que viven en las ciudades. And so I hope that gives you some inspiration to give it a try. Espero que esto les dé una inspiración y se animen a probar. A mí sí, a mí me inspira bastante. Y te agradezco muchísimo, Douglas. Me parece una experiencia muy valiosa la que tienen ustedes ahí. Gracias por compartirla con nosotros. Discúlpame por tenerte tanto tiempo en esta entrevista con traducción y todo, pero realmente lo valoro muchísimo. Espero también que los oyentes lo puedan valorar, tanto como yo lo valoro, y te agradezco profundamente. Thank you. Y gracias a todos por escuchar. Chao, chao.